para poder recibirlo, comprenderlo y entender en dónde estamos nosotros ubicados, en dónde tenemos que estar ubicados, en dónde nos tenemos que posicionar en esta palabra. Vamos a orar entonces. Padre bendito, gracias esta mañana, Señor, por permitirme la oportunidad de compartir tu palabra para tu pueblo, tus hijos, Señor, que tienen hambre y sed de justicia, que están necesitados, Señor. Bendícenos de una manera especial, envía tu buena palabra, Señor, a nuestra vida, que venga el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría. Dame la capacidad de poder trasladarlo y a tu pueblo también la capacidad, Señor, de poder recibirlo y entenderlo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bienvenida a tu palabra, Señor. Amamos tu palabra, necesitamos tu palabra, Señor. Bendice grandemente a tu iglesia con tu palabra. Bienvenida en esta mañana, tu palabra. En el nombre de Jesús. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Los dolores de parto de la iglesia es el título, el tema. Es un tema bastante amplio, muy largo, pero quiero tratar la manera de poder condensarlo, resumirlo y llegar y trasladarle a usted el rema de la palabra para que usted pueda ser bendecido y poder entender esto también. Básicamente ahí vemos, hay varios grupos, son 6 grupos. Estos 6 grupos tienen que atravesar dolores de parto. Estos 6 grupos. El primero, y están aquí colocados del 1 al 6, comenzando con la iglesia madre que da a luz con dolor. ¿Por qué madre? Porque da a luz, ¿verdad? Porque es la iglesia que da a luz, por eso es la iglesia madre. Eso lo vemos en Apocalipsis 12:1, Cantares 8:5. Ese es el gran grupo. El gran grupo está dentro de la iglesia madre. Pero tenemos nosotros que saber si nos toca ahí o no nos toca ahí. Entonces tenemos que ir viendo esto y con la ayuda del Señor ir comprendiendo el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces la iglesia madre, Apocalipsis 12, donde vemos que aparece una señal en el cielo. ¿Cuántos han leído este pasaje? Hay una señal en el cielo y dice que es una mujer que aparece ahí con dolores de parto en Apocalipsis 12. Entonces es el gran conglomerado de cristianismo, es la mayor parte de los creyentes. Ese sería el primer grupo. El segundo grupo, los que son dados a luz. Es decir, la iglesia madre que está ahí pues de parto y está dando a luz y da a luz a dos personajes ahí y eso es bien interesante porque eso ya lo vemos en el 12:5 de Cantares 8:5 y Apocalipsis 12:5. Entonces el segundo grupo, los que son dados a luz. Entonces el primer grupo, la que da a luz. El segundo grupo, los que son dados a luz. Es una gran diferencia, porque la que da a luz da a luz con dolor, pero los que son dados a luz, no. Y entonces ese sería el segundo grupo. El tercer grupo, los que son librados de los dolores de parto. Ese es un grupo extraordinario, hermano. Los que son librados. Entonces usted ya va viendo más o menos por dónde va la cosa. Porque
los que son liberados, estos no tienen dolores. Y ahí están los textos. Isaías 66:7 y Gálatas 4:27. Ese es un grupo glorioso, porque son liberados. ¿Cuántos desean ser liberados? Gloria a Dios por eso. Entonces, pero ahora vemos en el cuarto grupo los que sufren dolores. Oiga esto, a causa de la insensatez, a causa de la angustia y a causa de la iniquidad, de su insensatez, y por eso sufren dolores de parto. Tienen que atravesarlos. Y entonces ese es un grupo fuerte también de creyentes que, debido a su comportamiento cristiano, su comportamiento espiritual no bueno, no agradable delante de Dios, tienen que sufrir dolores. O sea, son sometidos a los dolores. Entonces, por ahí no tendríamos que andar nosotros. En ese grupo no tendríamos que estar. Luego vemos el quinto grupo, la creación entera que gime con dolores de parto. Eso está en Romanos 8:22. La creación entera. Hoy más que nunca está gimiendo con dolores de parto. ¿Por qué? Porque anhelan la manifestación de los hijos de Dios. Que los hijos de Dios se manifiesten, que los hijos de Dios, hermano, salgan a la luz, los hijos de Dios, que los hijos del Señor se puedan manifestar tal como son, que brillen con luz de Cristo. Entonces la creación es sometida también a dolores. Y el sexto grupo, los ministros, oiga eso, que sufren dolores de parto. Gálatas 4:19. ¿Y por qué? ¿Por qué sufren? ¿Por qué a los ministros nos toca sufrir dolores de parto? Porque dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, que ya los había sufrido una vez y le tocó que volver a sufrirlos, porque la iglesia se le había desviado, la iglesia se le había contaminado, la congregación se había ido por otro, se había ido por otro camino. Y entonces ahí ese es el padecimiento de los dolores de parto de los ministros. Cuando las ovejitas, hermano, se van por otro camino y se deforman. No evolucionan, sino que involucionan. Entonces eso provoca dolores de parto también. Entonces hay 6 grupos que tienen que atravesarlos. Y entonces miremos acá y vamos a empezar a explicar, hermanos. Apocalipsis 12:2 dice, con el primer grupo, estaba encinta y gritaba, dice. Es la mujer de Apocalipsis 12, ¿va? La señal que se vio en el cielo. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Es decir que en su aparición, ella aparece aquí dando de gritos. Aquí lo podemos ver como la iglesia madre que tiene que dar a luz y que da a luz. Pero esta otra versión que ustedes ven acá, la nueva Biblia de las Américas, dice que esta me gustó mucho porque dice, estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. Es decir, es aquel grupo que tiene que sufrir. Es un grupo, un gran grupo. Es aquel gran conglomerado que va a tener que padecer y sufrir porque se queda la tribulación. Porque los que se van en el arrebatamiento son los hijos. Y este grupo se queda.
Entonces, tiene que atravesar una situación bien complicada. Pero este gran conglomerado, quiero que usted lo vea acá. Este es el gran conglomerado cristiano que no se consagró, que no se santificó o que vivió una vida espiritual muy light, una vida muy pasajera, que no se esforzó por buscar a Cristo. Entonces, ese gran conglomerado, de allí va a salir quien es arrebatado. De ahí tiene que salir. Entonces, eso lo vemos en el 12:2. Quiero ver si la otra cita la puse. Como regreso acá. Si alguien tiene el 12:3. No, eso es en el 5. Perdón, ese es en el 5, hermanos. Entonces, Cantares 8:5 dice: ¿quién es esta que sube del desierto? Mire esto pues: recostada sobre su amado, debajo del manzano te desperté. Aquí está la comparación. Allí tu madre tuvo dolores de parto por ti. Entonces aquí está el equivalente. Este es precisamente, dice que ¿quién es esta que sube del desierto? Recostada ya sobre su amado, dice. Entonces luego dice: allí tu madre tuvo dolores de parto por ti, allí tuvo dolores de parto y te dio a luz. Es decir, esta es la cita que es el equivalente a Apocalipsis 12:2, porque allí está hablando de los dolores de parto de la madre, de la iglesia madre. ¿Cuántos me están entendiendo? Y que da a luz a la que luego viene recostada sobre el amado. Entonces la que viene recostada no tuvo sus dolores. ¿Ya se dio cuenta? La que viene recostada no tuvo sus dolores, sino que la que tuvo los dolores fue la madre. Ahí tu madre, dice, tuvo dolores de parto por ti, dice. Allí tuvo dolores de parto y te dio a luz. Entonces, usted tiene que anhelar ser esa amada que se recuesta en el amado. ¿Cuántos anhelan eso? La que se recuesta. Como ¿quién era el discípulo que se recostaba? El único que se recostaba en el pecho del Señor Jesús. Entonces usted tiene que anhelar ser la que se recuesta, no la que sufre los dolores de parto, sino la que es sacada, es librada de esos dolores. Usted tiene que anhelar ser librado. Entonces, pero para ello tiene que haber dice acá, una relación. Tiene que haber una relación cercana con el amado. No se puede tener una relación solamente de domingo ni de vez en cuando, sino que tiene que ser una relación muy cercana. Tiene que ser una relación con el Señor bastante íntima, espiritualmente hablando, para que entonces el Señor empiece a tomarnos en cuenta como la que se recuesta. Entonces la que se recuesta, ¿qué pena va a tener? La que se recuesta no tiene penas, no tiene angustias, porque la que se recuesta tiene gozo, tiene paz, tiene reposo. La que se recuesta tiene el reposo, porque está recostada sobre el amado. Si usted le dicen: miren, ahorita va a caer va a haber un terremoto, y usted está recostada sobre el amado, ¿qué pena va a tener? Usted va a sentirse bendecido, tranquilo, lleno y llena de paz, porque el Señor es el que lo protege. Amén. Y esta cita igual, aquí está hablando de ese gran conglomerado que dice, cuando estén, Primera de Tesalonicenses, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mire eso.
Me llama la atención eso porque dice, vendrán, bueno, aquí hay varios puntos a considerar, pero dice que la destrucción vendrá sobre ellos, vendrá rápido. ¿En qué momento? Cuando estén diciendo paz y seguridad. Entonces, ¿cómo está el mundo ahorita? ¿Cómo está en este momento? En este momento no hay ni paz ni seguridad. Hay un polvorín en el mundo. El mundo es un polvorín por diversas razones que ustedes saben y que están enterados. Pero definitivamente va a llegar un momento en el que ya se va a empezar a anunciar mucho la paz y la seguridad. Y es esa agenda. Es esa agenda de las naciones, la paz y la seguridad. Y tiene que surgir un personaje que va a dar esa paz y esa seguridad, ese equilibrio. Y es el anticristo. Tiene que surgir, tiene que aparecer. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar atentos. Sobre ellos, dice, repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta. Pero mire lo que dice, no escaparán. Es decir, hermano, a quien le toque eso, es porque prácticamente eso fue lo que buscó. Pero si usted busca al Señor, si usted se consagra, si usted ama al Señor, se santifica, usted va a escapar. El Señor Jesús incluso nos dice que debemos anhelar escapar de la hora que viene. Tenemos que escapar. Entonces, pero ese gran grupo no va a escapar, ese es el problema. Entonces usted no tiene que ser parte de ese gran grupo, sino que usted tiene que ser parte de un grupo selecto, de ese pequeño grupo, si lo queremos llamar así, que sí va a escapar. Y aunque nos digan escapistas, pero sí vamos a escapar, si nos entregamos al Señor, si nos consagramos. Este año se proclamó proféticamente el año de la reivindicación. ¿Cuántos fueron reivindicados? Porque tenemos que ser reivindicados para recibir ahora lo nuevo que viene. Tenemos que ser reivindicados, amados hermanos, porque viene algo bueno, viene algo hermoso, viene algo grande, viene algo glorioso. Gracias. Viene algo precioso, hermanos, que se va a proclamar. ¿Cuántos lo creen? Entonces usted tiene que mentalizarse que usted es del grupo de los que escapan y que son librados en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ahora sí, Apocalipsis 12:5. Aquí está, mire, y ella dio a luz, es la mujer, o sea, la iglesia madre, da a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Ese hijo varón es Cristo. Entonces ella ahí se da a luz dos, a dos, se dan a luz dos hijos. El hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro es Cristo. Amén. Y fíjese que ese hijo varón en el original dice, en el griego es huíos. Esa palabra hijo se lee en el original como huíos. Y luego, después del punto dice, su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Este otro hijo ya no es un huíos, sino que es un tecnón. El que dice ahí, y su hijo, su otro hijo. Entonces, ¿quién es el arrebatado? El tecnón. Porque el huíos es Cristo. El primero que leemos ahí en el 12:5 es Cristo. Pero el segundo son los hijos
arrebatados. O sea, el hijo de esta mujer es la iglesia que se va en el arrebatamiento. Amén. Y entonces usted tiene que anhelar ser de ese grupo, de los que se van. ¿Cuántos creen aquí en el arrebatamiento? ¿Creen en el arrebatamiento? Amén. Y entonces ese es el que es arrebatado, dice, hasta Dios y hasta su trono. Es decir, lo da a luz la iglesia madre, la iglesia, la mujer, el gran conglomerado, salen del gran conglomerado, pero son arrebatados, son librados. Y eso es glorioso, hermano, porque entonces ahí es donde podemos ver cómo es que usted tiene que escapar. Usted tiene que anhelar con todo su corazón irse en ese arrebatamiento. Hay varias formas, ¿verdad?, para poder irnos con el Señor. Hay varias formas. ¿Usted la sabe? Sí, sí la sabe. La primera, ¿cuál sería? Sí, la vida y la muerte, pero hay una antes. La exanastasis. Y la exanastasis es como un arrebatamiento privado. Como cuando se llevaron a Enoc, se llevaron a Elías. Es la exanastasis. Esa es la primera vía. O sea, eso puede, si alguien lo anhela y lo busca, le puede suceder. Luego vemos la vía por el dormir, porque los que estamos en Cristo no morimos, sino dormimos, dice la palabra. Entonces, esa es otra vía. Y el arrebatamiento. Pero luego, en quedarse a la tribulación, pues ahí hay otro escape, solo que es el doloroso. Quedarse a la tribulación es un escape muy doloroso. Y ahí tiene que irse usted por la terracería, por el camino de tierra, pero es mejor por el aire, inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos transformados, dice la palabra. Entonces, pero también usted puede anhelar, hermano, esa vía, la vía de un arrebatamiento privado, algo especial. Pero acá vemos a la que es dada a luz, el grupo que es dado a luz y que se va arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Amén. Si le toca a usted escoger, ¿cuál escoge? ¿Por el aire o por la tierra? Bueno, entonces aquí usted tiene que posicionarse aquí entonces en el 12:5. Aquí se tiene que enfocar usted en poder seguir por esa vía, el jarpazo, que es el arrebatamiento. Ahí tiene que anhelar usted poder irse, hermano, porque recuérdese que, o sea, si alguien no lo tiene muy claro, nosotros aquí estamos de peregrinos en este planeta, somos pasajeros aquí. Y acuérdese que su espíritu es muy antiguo, muy antiguo. Su alma y su cuerpo no, porque eso tiene su edad, pero su espíritu no. Usted, hermano, estuvo en la preexistencia. Usted estuvo muchos de ustedes estuvieron en la escuela del Padre, Juan 6:45, donde dice: y todos serán enseñados por Dios. ¿Y en qué momento fue enseñado por Dios en la escuela del Padre? En la preexistencia. Entonces su espíritu es muy antiguo. Entonces a usted, por alguna razón, y a mí nos enviaron acá, nos envió el Señor para que nosotros acá pudiéramos reencontrarnos con nuestro Creador y poder encontrar el camino de la salvación y poder regresar a la casa del Padre. ¿Cuántos anhelan regresar a la casa del Padre? Ese debe ser nuestro anhelo, volver a la casa del Padre. Éramos un pródigo, pero ahora Él nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha dado una nueva vida, nos ha transformado. ¿Cuántos aquí son nuevas criaturas en Cristo? Entonces ahora que ya estamos
en camino a la casa del Padre, continuemos en el nombre de Jesús. Mire este otro grupo. Este es el grupo, Isaías 66:7 dice: antes que estuviera de parto, ella dio a luz, y antes que le vinieran los dolores, dio a luz un niño. Imagínense, ese es un grupo de los que son librados. Ese es el grupo de los que son librados. Entonces ya vimos los arrebatados, ya vimos la madre que da luz con dolor, el gran conglomerado cristiano, la gran mayoría. Ya vimos los que son arrebatados y ahora los que son librados. Antes, por supuesto que esta referencia de esta cita bíblica se refiere también a Israel, el día del nacimiento de Israel, el día que nace el Estado de Israel en 1948. Pero cuando lo aplicamos a lo espiritual, nosotros nos damos cuenta que, hermano, nos está hablando de un libramiento, de que el Señor nos libra, dice, antes que le viniera, dice que viniera de parto, ella dio a luz. O sea, dio a luz, dice, antes que le vinieran los dolores. O sea, no tuvo dolores. Entonces, ahí es donde está el poder de Dios, maravilloso, sobrenatural, para librarnos del día malo, de ese día malo que va a venir sobre la faz de la tierra. Y entonces nosotros debemos creer con todo nuestro corazón que vamos a ser librados del día malo. Porque sí, dice la Escritura que es un día hermano, es un día terrible, es un día muy, muy malo. Está hablando de la tribulación, ¿verdad? El día del Señor, ese es el día del Señor. Es un día bien complicado para este mundo. Pero entonces nosotros debemos anhelar ser librados de los dolores, ser librados del grupo de los que libran. Bendito Dios. Porque de lo contrario, hermano, mire, el Señor nos está diciendo cómo hacerlo. Nos está mostrando los grupos. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es anhelar ser parte de ese grupo, de los que son librados. Como esta cita, mire, Gálatas 4:27, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes. Mire, hermano, ni siquiera concebía. Prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Mire qué tremendo. Hermano, sabemos que le está hablando a una iglesia, a un grupo estéril, pero estamos viendo también un milagro ahí, un milagro de la que no tiene dolores, de la que es librada. Ese grupo que es librada. Entonces, pero le dice: regocíjate, prorrumpe, clama, gózate en el Señor. ¿Por qué? Porque vas a ser librada. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos quieren ser librados acá? ¿Quieren ser librados? Entonces, ese es el grupo de los que son librados, hermano. Y usted tiene que anhelar ser librado. Y la forma de ser librado es el arrebatamiento. Esa es la forma de ser librado. Pero el Señor es poderoso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Clamar. ¿Qué tenemos que hacer? Doblar rodillas. Doblar rodillas. Gemir. Suplicarle al Señor que nos tenga por dignos de escapar. Que nos tenga por dignos de ser librados de la hora mala, del día malo. Porque el Señor es bueno, hermano. Y mire, el que lo busca, lo encuentra. Lo hallará, dice la palabra. Lo hallará el que lo busca. Entonces, ¿cómo vamos ahí con los grupos? Ya nos ubicamos en dónde tenemos que estar, ¿verdad? Amén. Entonces, pero mire, quiero tocar un poquito
Oseas 13:13. Y dice la palabra: dolores de parto vienen sobre él, porque no es un hijo sensato, porque no es hora de que se demore en abrirse la matriz. Mire qué tremendo, porque este es un grupo de cristianos, este es un grupo de creyentes que les vienen dolores como de parto por causa, dice, de no ser hijos sensatos, dice. Pero, y porque se demoran. Ojo con esa palabra, dice, se demoran en abrir la matriz. Entonces, miremoslo en lo espiritual. Es decir, hermano, tiene que haber fruto, tienen que dar fruto, pero se demoran, se tardan en dar fruto. Tal vez tienen 15, 20 años en el evangelio, 10 quizás, no sé, en el camino del Señor, pero no ha habido mucho fruto. Y si no ha habido fruto, dependiendo cómo esté el fruto en tu vida, si no ha habido mucho fruto, entonces a eso la palabra le llama insensatez, ¿verdad? No sensato, un hijo no sensato. Pero si tú tienes fruto en tu vida, si has alcanzado los frutos del Espíritu y das fruto en tu caminar, eres un buen hijo de Dios, te estás esforzando por agradar al Señor cada día y buscar más sus frutos, entonces el Señor se agrada y te va a librar de dolores de parto. Entonces, hermano, pero fruto, lo que dice la palabra es que no hay que demorarse en abrir la matriz espiritualmente, no hay que demorarse, o sea, tú tienes que esforzarte por, bueno, si el Señor dijo que hay que ser hijos de paz, pues esfuérzate por ser un hijo de paz y no te tardes. Si el Señor dice en la palabra hijos de luz, de la luz, esfuérzate por ser un hijo de la luz y no te tardes, porque mientras más te tardes en dar fruto, en abrir la matriz, entonces ahí vienen situaciones bien complicadas, vienen situaciones bien difíciles, pero no hay que demorarse. El problema está en la demora. ¿Cuánto tiempo? A ver, dígame, ¿cuánto tiempo cree usted que le tiene que llevar el dar frutos? ¿15 años? Eso tiene que ser lo más rápido posible. Semanas, meses, y ya estar dando frutos de, hermano, de justicia, frutos de fidelidad, de paciencia, de toda clase de frutos. Pero no se puede llevar mucho tiempo, porque entonces es un árbol que está ahí y que no está funcionando ese árbol. No está funcionando. Entonces todo árbol bueno da buen fruto y todo árbol malo da mal fruto. Entonces no hay que demorarse para que no lo incluyan en ese grupo, hermano. No hay que demorarse, esfuércese por dar fruto, porque imagínense, miremos los frutos básicos, principales, los del Espíritu: amor, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, paciencia, gozo. Entonces, ¿cuántos de esos frutos hay en nuestra vida? ¿Será que ya están todos o uno que otro? ¿Cuántos frutos hay? Entonces, no nos demoremos. Pero también nos habla aquí la palabra, hermano, de no demorarnos en alcanzar el plan y el propósito del Señor para nuestra vida. Él tiene planes y propósitos muy buenos, maravillosos para cada uno de nosotros, para ti, para que seas no solo un hijo de Dios, sino para que seas, hermano, un siervo, una sierva de Dios, hasta que llegues a alcanzar la estatura del amigo, porque hay 5 grupos, ¿no? ¿Se recuerda de los 5 grupos?
oyentes, los que llegan a la congregación solo a oír. Luego están los creyentes. O sea, ya oyen y creen, pero no se pueden quedar ahí. Luego va el tercer grupo, los discípulos. Oyente, creyente, discípulo. El discípulo es el que ya se deja discipular, el que viene a los discipulados, a las enseñanzas. Se deja enseñar y empieza a poner en práctica lo que le enseñaron. Ese es el discípulo. El cuarto grupo es el siervo. Mire cómo tiene que transicionar usted. ¿En qué grupo está? El cuarto es el siervo, siervo, sierva, el que ya le sirve al Señor. No solo llega a la congregación, se sienta, no, sirve. Oye, mire hermano, perdón si alguien se molesta conmigo, pero el que no sirve, no sirve. No sirve. Realmente hay que servirle al Señor en la obra. Hay que servirle. Esa es la verdad, la realidad, hay que servir. Entonces, todos debemos de servir. Eso no significa que todos van a llegar a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No, pero todos debemos de servir. Ese es el cuarto grado, que serían los siervos. Y el quinto, amigo de Dios. Entonces ya no los llamo mis siervos, sino los llamo amigos. Entonces usted tiene que transicionar. ¿En qué grupo está? No, pero, muy bien. ¿Y acá? ¿Algún valiente que diga, hermano, qué grupo está? Que diga su grupo. Oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo. Pues, no sea tímido. Solo diga en qué grupo está. Sin pena, no se preocupe, que estamos platicando. Solo es para que usted identifique su grupo. Pero no se puede quedar en oyente, ni en creyente solamente, ni en discípulo solamente. Tiene que avanzar y llegar a ser siervo. Y luego hasta llegar a ser amigo del Señor. Pero ya llena los cinco grupos. Bueno, mire esta otra cita de Oseas 13:13. Dice la palabra, dolores de mujer de parto le vendrán. Es la misma cita, solo que en la Reina Valera Gómez. ¿Alguien aquí es de apellido Gómez? No. Dolores de mujer de parto le vendrán. Es un hijo no sabio, que de otra manera no se detuviera tanto en el tiempo del nacimiento de los hijos. Y eso también nos habla de evangelismo, hermanos. Habla de evangelismo, que la iglesia tiene que dar a luz hijos. ¿Sí? Las ovejas dan a luz más ovejas. A ver si me está, yo creo que sí me está entendiendo. Evangelismo. ¿Ganó un alma para Cristo este año usted? La ganó, la llevó a los pies de Cristo, la trajo, la congregó. ¿Ganó un alma? Shh. ¿Ganó alguna almita? Entonces, mire hermano, está bien claro el mensaje. Nacimiento de los hijos. No nos podemos quedar salvos solo nosotros. No se puede quedar salvo solo usted. Yo ya estoy en la iglesia y ahí, excelente, ya estoy fijo. No, hermano. Hay muchas almas. Usted conoce gente, usted conoce vidas que están alejados del Señor, que necesitan a Cristo, que necesitan reconciliarse con el Señor. ¿Cuántos hay allá afuera que necesitan reconciliarse? Entonces el sabio gana almas. El sabio gana almas. Amén. ¿Cuántos se van a proponer ganar en este año 2023? 1, 2, 3, 5 almas para Cristo, lo que el Señor le permita. ¿Cuántos lo van a hacer? Ojo, porque si no, vienen dolores, dice. Vienen dolores. No lo digo yo, ahí está la palabra. Entonces, ¿cuántos lo van a proponer? Ganar almas. La iglesia tiene que evangelizar, que ganar almas. Entonces, esta versión, por eso me gustó mucho la Reina Valera Gómez, por eso. Bueno, dice acá, Jeremías 13:21, esta es otra, dice, ¿qué dirás cuando Él ponga sobre ti a los que tú mismo habías enseñado? Mire qué versículo tan tremendo.
y antiguos compañeros para ser jefes tuyos. No te vendrán dolores como de mujer de parto. Hermano, está hablando de un siervo que antes le había enseñado a otros y luego lo pusieron debajo de los que le había enseñado. Imagínense, si la palabra dice que el discípulo no puede ser mayor que su maestro, sino que llega a ser como su maestro. Pero está hablando de un grupo ahí está hablando de un siervo que dice que él le había enseñado a otros, pero después lo pusieron debajo de los que le habían enseñado. Mire qué cosa más tremenda. Es decir, perdió su lugar, su posición. Perdió su posición. Usted tiene un lugar en Cristo Jesús. Hermano, usted tiene un lugar en Cristo. Y usted tiene un lugar en el reino. Pero tiene que cuidarlo. Usted tiene que cuidar su lugar. Dice la palabra, no dejes que nadie tome tu corona. Claramente lo dice, no permitas que nadie tome tu corona. Entonces usted tiene un lugar, cuide su corona. Y sepa, mi estimado hermano, que su lugar es de bendición. Y no lo pierda. Porque mire qué tremendo, antiguos compañeros para ser jefes tuyos. Primero fue jefe y ahora de los que fue jefe, ahora ellos son jefes. Del que fue jefe. Se cambiaron los papeles. Pero ¿por qué? Por causa de la iniquidad. Esto sucede a causa de la iniquidad, del pecado. Entonces por eso debemos arrepentirnos, confesar nuestros pecados y alejarnos de los pecados, hermano. Alejarnos. Dice la palabra, confesar vuestros pecados. Y obviamente eso lo dice claramente, hermano, la Escritura, que hay que confesar también. Que no solamente, está bien ir delante del Señor y arrepentirnos, pero también muchas veces hay que ir delante del ministro, porque así el Señor lo ha establecido, y confesar, miren, me equivoqué. Pasé echando gasolina y no la pagué. Entonces, por poner un ejemplo, hay que confesar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos ser perdonados, dice la palabra del Señor. Entonces, para que no vengan, dice, dolores como de mujer de parto, según Jeremías 13:21. Entonces, Dios te quiere levantar. El Señor te quiere levantar. Te quiere poner en una posición de honor en el reino. Hermano, aquí no, esto no se trata solamente de, usted lo sabe, no solo de congregarnos y de asistir, no, una posición de honor en el reino. Porque igual en el reino de los cielos, ¿qué dice la palabra? Que he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. ¿Cómo es tu obra? ¿Cómo ha sido tu obra? ¿Cómo ha sido tu obra, hermano? ¿Has hecho bastante obra en el reino de Dios? ¿Cómo ha sido tu obra? ¿Ha sido buena? ¿O ha sido así, mínima? No sé, porque como no conozco, desconozco, pero les pregunto. El asunto es, ¿cómo ha sido tu obra? Si has hecho poquito para el Señor y para su obra, para su reino, así va a ser tu galardón. Entonces, ¿se imaginan en qué posición los van a poner en el reino de los cielos? ¿Sabían ustedes que algunos van a ver al Señor allá con binoculares de lejos? Tal vez les den un par de binoculares. Uy, ahí está la hermana. Con binoculares. ¿Por qué? Porque no tienen galardón. No tienen galardón. Son salvos, sí, se salvan. Se salvan y se van al reino, pero no tienen galardón. Entonces, ¿de qué tamaño quieres que sea tu galardón? Si quieres que tu galardón sea grande, haz una obra grande. No te limites para el Señor. ¿Saben, hermanos? Yo les digo esto esta mañana. No se limiten para darle y servirle al Señor. Al Señor se le da lo mejor y se hace lo mejor para Él. No se limiten, no se pongan límites, ni le pongan límites al Señor. Esfuércense por servirle con todo su corazón y van a ver el galardón que van a tener, muy grande. ¿Alguien dice amén todavía aquí? ¿Alguien cree en esos galardones?
Bueno, va a ser grande. Pero algunos ni galardón van a tener. Solo se van a salvar. Pero esos van a estar muy lejos. Este es el otro grupo. Pero sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. La creación. ¿Por qué? Porque anhelan la manifestación de los hijos de Dios. Este es el otro grupo. Ya es el tiempo de que nosotros como hijos del Señor nos manifestemos. Brillemos. Ya es el momento, ya es la hora de que tu luz brille. Amén, hermanos. Ya es la hora. Es el tiempo. No esperemos al final de todo. Hagámoslo desde ya. Si nuestra luz brilla, nuestra luz que tenemos de Cristo brilla, los demás allá afuera lo van a ver. Están brillando. Y si está brillando, van a creer que algo poderoso, maravilloso, sobrenatural ocurrió en tu vida. Lo van a creer. Pero, entonces por eso esos son los sufrimientos de la creación, y sufre y gime con dolores de parto. Entonces ese sería el quinto grupo, hermano. Pero si nosotros logramos manifestarnos como verdaderos hijos del Señor, entonces va a haber una obra grande, hermano. Y eso lo tenemos que anhelar con todo nuestro corazón, porque el Señor de esta manera va a permitir que hasta la creación sea redimida, hasta la creación, hermano, sea salvada de cierta manera, pero de cierta manera, por supuesto, porque tiene también un proceso. Pero nosotros deseemos brillar. Aleluya. Y voy a terminar con esta cita, Gálatas 4:19. Hermano, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Dice de nuevo. O sea que ya los había sufrido. Si usted se da cuenta, ya los había tenido. Son los dolores de parto de los ministros, que tienen que sufrir esos dolores en determinados momentos por la iglesia, cuando la iglesia se deforma, cuando hermano, las ovejitas se van por otro lado. ¿Hasta qué momento se terminan los dolores de parto de los ministros? Dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea que Cristo se tiene que formar en cada uno de ustedes. Cuando Cristo se forma en nosotros, hermano, eso es glorioso. Porque para empezar, así tiene que ser, para alcanzar la estatura, la talla, la medida del varón perfecto, para poder alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Entonces, si Cristo se forma en nosotros, hermano, estamos preparándonos ya para poder encontrarnos con Él, porque tiene que haber una estatura, una talla. Acuérdense las cuatro medidas, las cuatro metas de Efesios, hermano. Hasta que todos lleguemos, dice, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la unidad de la fe, a la estatura de un hombre maduro, dice. Ahí están las metas. Pero entonces esas metas hay que alcanzarlas. Que Cristo se forme en ti. Dile al que está a la par tuya, que Cristo se forme en ti. De lo contrario, hermano, solo estaríamos viviendo un evangelio religioso, un evangelio hermano, de nada más de costumbre y de religiosidad. Pero si Cristo se forma en ti, vas a ver la gloria de Dios. Y los demás van a ver, hasta que se diga, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahí ya está formado. Cuando Pablo logró decir eso, ahí ya se formó, ahí ya se había formado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Alguien puede decir eso esta mañana? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces se tiene que formar. Pero si no se forma, entonces
sus pastores sufren. Si no se forma, sufren. Aunque no oigo aménes ahorita aquí. Pero si no se forma, hay sufrimiento. Claro que sí. Entonces, que se forme Cristo en ti y que se vea la gloria de Dios reflejada en tu rostro, en tu vida, y fruto en abundancia, mi hermano. En el nombre de Cristo Jesús, que se forme la gloria de Dios, la presencia del Señor, la gracia del Señor en tu vida. Bendito sea el Señor. Hermano, es el tiempo de poder alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Ya es el tiempo. El tiempo se va agotando cada vez más y necesitamos la formación empezó como un Jesucito así pequeño, pero tiene que crecer en nosotros, tiene que avanzar en nosotros, tiene que crecer grandemente, abundantemente. Oh, bendito su nombre. Quiero orar por usted, hermano, en esta mañana y bendecirlo en el nombre de Jesús. Si se puede poner sobre sus piecitos. Gloria al Señor. Padre, gracias, Dios amado y precioso, por cada oportunidad que nos das. Señor, tu palabra ha sido entregada. Permite que haya fruto en los corazones y en las vidas de cada uno de tus hijos en este lugar. Señor, que a través de esta palabra todos podamos ubicarnos en el grupo correcto donde tenemos que pertenecer para ser arrebatados y liberados. Levanta tus manos y dile: Señor, líbrame de los dolores, permite que yo sea parte de los arrebatados. Anhelo con todo mi corazón ser parte de ese grupo, no de los que tienen dolores, sufren los dolores a causa de la insensatez y la iniquidad. Señor, llévate toda insensatez de nuestro corazón, toda falta de sabiduría, toda iniquidad. Renunciamos a eso en el nombre de Jesús. Permite que acá tu iglesia, Señor, siga siendo formada poderosamente con tu palabra, con tu espíritu, con tu unción. Que tu iglesia siga siendo formada, oh Dios amado. Bendice a cada familia, a cada hermano por nombre. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a cada uno. Dales la bendición hoy de que sean formados y preparados, que cada uno pueda prepararse para poder estar en ese glorioso arrebatamiento. Dale una transición a tus hijos, a tu pueblo, que avancen, Señor, que avancen de creyentes a discípulos, de discípulos a siervos, de siervos a amigos, que transicionen poderosamente, Señor. Bendice ahora a tu pueblo, bendícelos, papá. En el nombre de Jesús, bendícelos grandemente, Señor, bendícelos con esta palabra, que se abran los ojos de su entendimiento para no quedarse atrasados ni rezagados. Ninguno que se quede rezagado, ninguno. Abre los ojos de su entendimiento para que ellos, Señor, comprendan que deben formar parte de los que son liberados y arrebatados. Abre sus ojos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Arranca aquello, Señor, que no te agrada a ti, Señor. Dales la velocidad para poder abrir la matriz espiritualmente hablando. Dales la velocidad, Señor, para no tardarse en alcanzar los frutos, en alcanzar las metas, los propósitos. Dales la habilidad espiritual, Señor, la capacidad de no demorarse en alcanzar sus propósitos en Cristo. Yo bendigo a tu iglesia, a tu congregación, Señor. Los bendigo para que alcancen rápidamente, Señor, el nivel, la talla, la estatura, la capacidad. Yo los bendigo en esta mañana, cada uno por nombre.
cada familia por nombre, cada hermano y hermana por nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús los bendigo, hermanos, para que Cristo sea formado en ustedes.